Hoy en Actualidad y Psicoanálisis, y a pedido del público, como decía Carlos de Dimar, gran camarógrafo argentino, tenemos el gusto de recibir nuevamente al doctor Lucio Criado. Ustedes lo pidieron con el tema de medicina de precisión, salud de precisión, que nos encantó a todos. Yo aprendí un montón y creo que todos ustedes también aprendieron un montón. Así que, a pedido del público, el doctor Lucio Criado. ¿Cómo estás, Lucio? Muy bien, gracias una vez más por invitarme. Un placer estar acá con vos. Qué lindo, ¿no?, tenerlo, porque es como una enciclopedia, pero que habla y cuenta y sabe un montón de cosas y uno aprende. A mí me gusta más que me cuenten que leer. Me gusta más eso, pero hay que poder escuchar para aprender, cosa que está en desuso, el poder escuchar. Bien, recién charlábamos con vos esto de cuál es la diferencia entre la medicina de precisión y la salud de precisión. Sí. En la medicina uno establece un vínculo entre tres componentes que son la persona, la enfermedad de la persona y el tratamiento de la persona. La medicina basada en la evidencia en los últimos 40 años ha unido muy fuertemente la enfermedad con el tratamiento. Y desde que tenemos acceso a la genética, en los últimos años, el desarrollo del genoma humano, hemos podido conectar la enfermedad con la persona. Perdón, pero ¿quién tiene acceso a la genética? ¿Los La ciencia. investigadores? No, nosotros tenemos todos ¿El los días. pueblo? Sí, totalmente. Nosotros podemos hacer un montón de estudios simples, genéticos, que nos posibilita saber desde el grupo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos el nuevo vínculo que es existente entre el tratamiento que esta enfermedad tiene y esa persona. Y esto se llama farmacogenética. Entonces, entre la medicina basada en la evidencia, la genética de la persona y la farmacogenética se construye la medicina de precisión. Si yo a eso le incluyo otros componentes como la salud mental, la salud social, la nutrición, el ámbito cultural en el cual se desarrolla, el ámbito sociopolítico en el cual se desarrolla, lo mismo estar en un país con guerra que sin guerra, todo el componente que está alrededor nuestro, ahí obtengo una ecuación mucho mayor que se llama salud de precisión. La salud tiene mucho que ver con todo mi entorno, más, por ejemplo, esto que decimos, que el código postal tiene más poder para predecir mi futuro que el código genético, hablando en salud. ¿Por qué? Esto es muy importante, lo subrayo. ¿Lo podés repetir? Sí, el código postal tiene más impacto en la salud que el código genético. Nacer en un barrio sin seguridad. ¿En dónde vivís? El código postal. Bueno, pero El código postal significa, en Buenos Aires, en el Congreso, tiene el 1000. No sé. Es decir, que no todo el mundo tiene la misma posibilidad de acceder. Si vivo en un barrio que tiene inseguridad, tengo mayor riesgo de enfermarme. Si vivo en un barrio que no tiene agua potable y cloacas, tengo más riesgo de enfermarme. Si vivo en un barrio donde tengo, por ejemplo, animales sueltos peligrosos como víboras que hay en algunos lugares del mundo, también tengo más riesgo. Entonces, el código postal pasó a ser un componente no menor en la salud de la gente. Entonces, la salud de precisión vincula la enfermedad, el tratamiento y la persona. La medicina de precisión vincula estas tres. Y la salud de precisión vincula todo lo otro que acompaña. Claro, es más abarcativo la salud. Sí. Y la psiquis. Todo. Y la psiquis. No, también. En la medicina de precisión yo incluyo la psiquis. Bien, podemos incluirla perfectamente. ¿Cómo? No es medicina, es el arte de curar. Por supuesto, obviamente, esto lo hemos charlado más de una vez, cuando una persona viene y te dice, tengo cáncer como mi mamá o mi papá, si ese mamá o papá vivió 30 años con su cáncer, es muy probable que ella también, y si alguien te dice, tengo cáncer, y su padre o su madre vivió muy poco,
en la impronta, en su memoria y en su vitalidad, que el significado de la palabra cáncer o COVID o infarto, o pongamos la palabra que querramos, tiene otro precio, tiene otro peso, tiene otro pronóstico. Bueno, vos sabés que a mí, ahora sabiendo mucho más psicoanálisis de lo que sabía cuando era médica clínica, realmente me llamaba la atención en las historias clínicas cómo preguntaban por los antecedentes, ¿no? Su madre, su padre tuvo cáncer, tuvo hipertensión, tuvo esto, tuvo lo otro. Y siempre me llamó la atención del médico clínico por la herencia biológica, ¿sí? Como vos bien decís, todo este entorno tiene mucho impacto. Tanto es así, me acuerdo, Constancio Vigil murió el mismo día a la misma hora que el padre, de lo mismo, exactamente. Los mandatos. Entonces, mandato, algunos lo pueden ver genético, otros lo pueden ver mandato. Yo, desde el psicoanálisis, lo veo como identificación. Pueden ser primarias o secundarias. Pero como la medicina no tiene tiempo, ni tiene confianza, ni sabe mucho de qué es el psicoanálisis, hasta dónde puede llegar la producción de lo inconsciente en lo somático, que es total. Por ejemplo, Freud dice, el cuerpo es lo inconsciente, con lo cual cambia mucho el panorama. Pero hay una cosa muy interesante, esto que vos mencionás. Nosotros hemos aprendido que, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, yo estoy fabricando un anticuerpo contra mí mismo. ¿Qué pasó? Es un suicidio celular. Totalmente. Bueno, sí, claro. Entonces, cuando yo empiezo a unir esto, la biología, que era lo que nucleaba antes el concepto, que esto que vos recién decías, hoy en día dio un paso en calidad y se detiene en la biografía, que es mucho más rica y que incluye a la biografía del individuo, claro. A qué edad tiene la enfermedad en relación a su historia. Y entonces ahí aparece un nuevo concepto que es la epigenética. La epigenética es, yo tengo mis genes, pero esos genes están ahí como piezas en un tablero de ajedrez. ¿Cómo se van a mover en el mundo de hoy, en la historia de hoy, en la persona que hoy yo soy, que no es la misma que fui ayer? Entonces, esas piezas se cargan de distinto tipo de respuestas y eso hoy en día lo llamamos epigenética, que comienza desde la vida intrauterina y después puede estar impactada por el alcoholismo, puede estar impactada por drogas, puede estar impactada por virus, puede estar muy impactada por la nutrición, puede estar impactada también por la psiquis, porque mi epigenética... También es fundamental el psiquismo. Absolutamente. Yo lo que no entiendo, Lucy, te lo pregunto a vos, que es un tipo open mind, inteligente, formado, etcétera, como pueden escuchar la audiencia, ¿por qué, ya sabiendo esto hace 150 años, los médicos clínicos todavía dicen, y es importante la salud mental, y es importante el psiquismo, pero no es importante cualquier psiquismo, es importante lo inconsciente, porque produce lo somático, que es lo que ustedes tratan. Sí. Entonces, ¿por qué derivan tampoco al psicoanalista? ¿Por qué lo toman después de 150 años con pinzas? ¿Por qué queda como en un interrogante cuando es tan brutal como el genoma? Yo te podría dar dos o tres respuestas. Una primera respuesta tiene que ver con, vos habrás leído en 1906, 1907, Abraham Flexner escribió el famoso tratado La mirada crítica de las universidades de medicina. Y esa mirada crítica hizo que en Estados Unidos se redujeran a casi la mitad la cantidad de alumnos, se cerraran muchas escuelas de medicina porque había que medir todo.
todo tenía que ser medible a través de un número, transformar la medicina casi como si fuera una ciencia exacta. Se pretendía a partir de ahí empezar a tener indicadores duros. Pasaron 50 años, vino la medicina basada en la evidencia, donde los números volvieron a ser importantes, pero ¿qué es lo que pasó? Uno no puede tapar el sol con la mano. Prevalece siempre la persona, la psique de la persona, su entorno, los que hacemos y somos clínicos y hacemos en nuestra vida asistencial la asistencia de personas de a uno, no de a miles, sabemos que eso es así. Por otro lado, en la historia de las ciencias, ¿qué son 150 años? ¿Quién quería poner la medicina como ciencia exacta? Me encantó. Bueno, el tratado de Abraham Flexner, ¿sí?, sobre la mirada crítica de la medicina, echó la parte psicológica, muchas derivados de ciencias de la medicina, de la salud, fueron excluidos de la formación médica. Excluidos. Totalmente. Excluidos de la formación médica. Claro, porque la psicología parecía que decía, No, parece desapareció. que se supone, infiero. Sí. No, ahora podemos decir claramente que la programación del inconsciente es matemática, que hay que descubrirlo. La fórmula es distinta para cada uno. Es que hay que saber investigar. ¿Vos sabés lo que está pasando, Lucio? Los psicoanalistas, desde la pandemia, para poner un punto de referencia, están como en vagancia. No interpretan psicoanalíticamente los sueños, cosa que te da la vía regia de acceso al inconsciente. No interpretan lo somático como conversión, como hipocondría o como enfermedad psicosomática. No interpretan nada. Bueno, ha habido todo un movimiento sobre el descubrimiento de neurotransmisores. Sí. Esos neurotransmisores, hoy en día, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, han podido darnos una información sobre su déficit o su exceso y la aparición de enfermedades. Pero ¿sabés quién mueve a toda la dopamina, la serotonina, la endorfina? Las emociones. El psiquismo. Sí, bueno, sí, estamos hablando de lo mismo. Hay gente que dice el estado de ánimo. Sí. ¿Cómo está hoy? Nublado como el cielo. Y depende del mundo, del estado climático, su estado de ánimo. Pero volviendo a la pregunta inicial de la medicina de precisión, es muy interesante este tema que yo tengo, por ejemplo, baja la serotonina. Entonces hay 5 medicamentos que me pueden mejorar la serotonina. Pero ¿cuál es el mejor para mí? Un estudio científico dice que con esta droga mejoró el 70%, con esta droga el 50%, no es cierto. Con esta droga el 30%. Una época que se dio serotonina y no hizo nada. No, los inhibidores de recaptación de serotonina que se utilizan mucho. Pero ¿cuál es lo interesante de la medicina de precisión? Desde la concepción de la farmacología de precisión. Si este era 70, todos tendemos a darle el 70, uno que rindió el 50% y otro el 30% de efectividad. Pero yo no sé si vos sos el del 30% de efectividad. Claro. Y cuando te doy el 70%, no funciona como yo querría, porque hubo un 30% que no funcionó, y corro el riesgo de que además tengas toxicidad o inefectividad. Hoy sabemos que aproximadamente un 25-30% de los pacientes bajo tratamientos crónicos transcurre por el camino o de la toxicidad o por el camino de la inefectividad. Y esto hoy pasa a ser un concepto muy potente a la hora de poder decir, yo elijo el medicamento que va con tus genes, con lo cual la respuesta terapéutica va a ser con la menor dosis la más eficaz. ¿Tus colegas saben de esto? Bueno, esto todo, yo te cuento, vos me estabas hablando de hace 150 años el psicoanálisis. En el 2015, en la Universidad de Stanford, nace el concepto de medicina de precisión, salud de precisión, Tailor Medicine, la medicina hecha a medida para vos. Claro. O sea, hace nada más que 9 años. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado el genoma humano y tenemos información genética que me posibilita saber esto. En nuestro país, el mes que viene, si Dios quiere, vamos a empezar a tener
en el Hospital de Clínicas la posibilidad de hacer determinantes genéticos de las respuestas, de los fracasos y de los éxitos de los medicamentos. Hospital de Clínicas, Lucio, Sí, ahí sí. me recibí. Bueno, sí, ambos salimos de ahí. Sí. Con distinto tiempo, pero ambos salimos de ahí. Bueno, pero fíjate qué interesante. Qué desagradable. ¿Cómo No, dice vos distinto tiene? mucho después que yo. No, pero fíjate esto, el Reino Unido tiene 500.000 personas ya hecho el mapa genético, dónde vive, dónde come. Eso se llama United Kingdom Biobank, es un banco genético Claro. para tratar de descubrir los determinantes de salud, incluidos los farmacológicos. O sea, y todo eso fue voluntario y se propusieron 500.000 de personas en el 2006 al 2008. O sea que llevan casi 20 años de información génica de la gente. O sea, nosotros todavía estamos picando piedra en algunas cosas, pero esto de pensar las personas de a uno, ¿Cuándo va a llegar a nosotros? y el mes que viene empezaremos a hacer Con los el determinantes. Clínicas. Bueno, Escuchen, en el Clínicas. sí. Entonces, pero el concepto ¿cuál es? Tenemos que empezar a pensarnos de a uno. Por más que nos mire, el sistema nos mire masivamente, Pero somos mirá, individuos. los médicos clínicos vienen a descubrir lo que el psicoanálisis descubrió hace 150 años. No podemos generalizar el psicoanálisis justamente porque cada uno, hasta los univitelinos, Sí, son diferentes. totalmente. Diferentes. Vos sabés que yo lo volví loco a la gente de la Favaloro con las neurociencias y el genoma. Loco lo volví. Si con la palabra exacta, la interpretación exacta, uno podía hacer que lo que estaba inscrito en el gen no se desarrollara. O modificar incluso. O peor, se hipertrofie, al revés. Si vos no haces correcto lo que deberías hacer para mantener tu gen no se exprese negativamente, porque todos tenemos protoncogenes, o sea, genes que me promueven tener determinadas enfermedades. Claro, claro. Pero Yo puedo protegerlo o puedo no protegerlo. Tenés mucha razón, mucha razón. Por eso estoy tan preocupada, porque mis colegas están trabajando poco, que poco es mal, porque al ser insuficiente, los leones del inconsciente se exacerban y atacan el doble que si no les haces nada. Dejas a Dios o a tu propia defensa que haga tu circuito, Sí, ¿no? El por que otro tenés lado, marcado de lo genético. bueno, tenemos que volver a sentarnos a diseñar una salud centrada en la persona, no centrada. Vos pensá esto. Yo hace poco tuve que dar una charla sobre. Nosotros conocimos en la década del 60 el modelo médico hegemónico. La palabra del médico era indiscutible. En la década del 70 se desarrollan nacen obras sociales, nace el PAMI, nace todo lo que tiene que ver con lo social. En la década del 80 en nuestro país viene la democracia, los trabajadores de la salud, entonces se desarrollan todos. El paradigma estaba centrado en la persona, en las personas que trabajaban en la salud. En la década del 90, FJP, los paradigmas estaban centrados en el dinero. Tengo 500.000, nos vendían por paquete. En el 2000 vino la gestión gracias a la computadora. En el 2010 vino la informática. En el 2010 yo pensé que le llegaba el turno a la persona y le llegó el turno a la gestión. Yo espero que en este diseño el centro de la salud sea la gente. Los pacientes no, las personas. Porque el paciente es una categoría. La persona es un individuo con todo su entorno. Pero todos los psicoanalistas vimos esto desde que nacimos. Pero tenemos que llevarlo a las políticas en salud. Bueno, por fin encontramos un médico especialista en clínica médica, gran estudioso, que nos da cabida, ¿no? Aunque algunos de nosotros, salvo yo que me gusta difundir el psicoanálisis, algunos otros que también hay un cierto goce en mantener el centro del círculo áulico, ¿viste? Bueno. Como el del puro saber y que los otros sigan pobres de saber. Yo no estoy de acuerdo con eso.
pero tampoco la clínica nos daba la entrada a los psicoanalistas, o mandan a gente que hace psicología, terapias psicológicas, pero no psicoanálisis, porque el inconsciente es el cuerpo es el inconsciente. Bueno, pero hay que trabajar, hay que aprender. Yo ahora te invierto la condición. ¿Qué pasó que no fueron tan capaces de convencernos que eran tan necesarios? Porque siempre se vendió como ciencia conjetural. Ah, bueno. ¿Ok? Bien. Esperá, Que cada cual esperá. asuma su pedacito Me van de a obligar a responsabilidad. escribir el libro que no tengo ganas, pero lo voy a tener que hacer. Psicoanálisis como ciencia exacta. Porque la programación del inconsciente da conductas o Sí. síntomas exactos. Bueno. Y Roberto Abdala, Bonet, que son todos de la Favaloro, Roberto ya partió desgraciadamente, trabajaron con ¿cómo se llamaba? Facundo Manes, pasaron un montón de cosas que no vienen al programa, y realmente Bonet, la última vez que estuvo acá, José Luis Bonet, que es especialista en terapia del dolor y el estrés, Sí. el estrés de Favaloro, dijo, bueno, yo seguí insistiendo, un buen psicoanálisis puede interferir no solo el futuro, que no se programe para progresar, sino que esté programado para morir junto con el paciente o cambiar el gen. No Porque- se exprese. Hoy en día, hoy se sabe que hay diálogo con los genes. Hoy Sí, existe, me dijeron que sí. bueno, el diálogo A ver. con los genes es aquel diálogo en el cual yo puedo, a través de noxas, agredirlo, o de beneficios que el gen pueda potenciar su parte que quiere expresarse y no permitir que no se exprese otra. Por ejemplo, existen los genes, ¿se acuerdan? Los cromosomas tienen dos patitas para arriba. A medida que vamos envejeciendo se van cortando estas patitas. Estos telómeros se llaman. Estas patitas se van acortando hasta llegar a un punto donde no se cortan más y esa célula muere. Pero los telómeros vinculados a las defensas, los telómeros vinculados a la no aparición de enfermedad, también uno los puede proteger mediante actividad física, dormir bien, tener una nutrición sana. ¿Cambia? Absolutamente. Para mí La no melatonina, cambia. la melatonina, melatonina, que es una hormona que liberamos de noche, repara muchos tejidos y entre ellas cosas repara los telómeros. Entonces, tenemos que permitirnos tener una vida entera, una salud sana, que posibilite tener un envejecimiento saludable, llegar a viejo con la Viste menor que me cantidad de señala a mí, enfermedad. porque yo No, soy vieja saludable. totalmente. Sí. Yo también estoy en esa categoría. Vos Entonces- callate que sos un mocoso. Entonces, los mayores de 65 el sistema nos pone en un lugar. El cuento cuál es, que hoy ya que hay que empezamos ser a saber. antisistema. Bueno, sí, estoy totalmente en eso también estoy de acuerdo. Sí. Entonces, llegar a viejo habiendo podido expresar aquello que vine a traer en este momento a la humanidad, que es irrepetible. Y no tiene que ser trascendente, tiene que ser trascendente solo para mí. Si sos trascendente, mejor, te digo. Bueno, pero no tendría que ser mi problema. Mi problema es ser trascendente para mí. Porque tengo que estar, hoy en día hay gente que está más preocupada en su afuera que en su adentro, y uno tiene que caminar su adentro Oh, eso para es llegar. para otro programa, Bueno, mi amor, es para bueno, otro programa. estamos de acuerdo, pero tenemos que caminar el adentro. Lucio Criado, ¿cómo agradecerte? Sos un genio. No. Soy un ¿Cómo? preocupado por la realidad. Pero ¿cómo estudiás? Hay gente que se preocupa y queda paralítica. Hay gente que se preocupa como vos, sos un buen ejemplo, y se activa. ¿Vos sabías eso? Cuando estás muy preocupado, hay gente que queda así como una estalactita, paralítica. Y hay otra gente como el doctor Criado, que cuando está preocupado por la realidad, se activa. Tanto es así que
nos da lugar a los psicoanalistas que pocos clínicos quieren perder el poder con su medicamento exacto, mágico, de curar, que no se cura nadie así, como sabrán. Pero el doctor Lucio Criado es mucho más inteligente y más profundo que eso. Por eso la audiencia te pide, la gente te pide, la ONU te llama. Bueno, a mí hay una cosa que me gusta siempre decir, que matar el síntoma y no resolver el síntoma es prolongar la enfermedad y profundizarla. Claro. Ahí tienen un espacio fantástico ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Lucio. Es un placer tenerte, siempre. Ahora vamos a las reflexiones finales, como siempre, si es posible. En Hotel Casino Magic Neuquén le proponemos una estadía completamente placentera y saludable. Este establecimiento hotelero de 5 estrellas es el único de la zona con los servicios de más alto nivel. Amadeus, FM 91.1. Medicina de precisión, salud de precisión, dice el doctor Lucio Criado. Lúcido, lúcido, increíble. Un tipo que ya en el nombre lleva la lucidez. Realmente, cuando yo digo a pedido del público, lo invitamos nuevamente al doctor Lucio Criado, es verdad, no estoy mintiendo. Es decir, no es una forma de estar simpática, no, la gente me lo pidió. Y habíamos quedado en el último programa que él venga. Va a ir a la ONU a representar a la Argentina y hablar de envejecimiento saludable y sustentable. Realmente qué maravilla. Pero sumémosle el psicoanálisis, pero de precisión. Como bien dijo Lucio, si lo haces bien, tenés una progresión saludable. Si lo haces mal, podés hipertrofiar el genoma. Nos vemos.